Glorificase el nombre del Señor. Aleluya, bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos músicos. Algún día les daré el privilegio de que me acompañen a cantar, pero hoy no es. Amén. Se acerca, dice mi hermano Moisés, está ansioso. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Amén. Damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que el Señor nos ha dado. Voy a pedirle que abra la palabra de Dios en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, estaremos leyendo de los versículos 39 al 45. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, me indica con un fuerte amén. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 6, versículos 39 al 45. Cuando usted lo tiene, me indica con un amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, y dice así: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lléveme en su oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú nos has cuidado, nos has guardado, nos has protegido, Señor. Nos has dado fuerza, Señor amado, para, Dios mío, terminar un día de labores, Padre glorioso, un día de quehaceres en muchos de nosotros, Señor. Y aquí estamos, Señor. Nos diste fuerza de voluntad para poder decidir venir a tu casa, Señor, y aquí estamos, Señor amado. Padre glorioso, te pido que en este momento sea tu presencia en medio nuestro, fortaleciendo a aquel que está cansado, Señor, Padre glorioso, y que tú derrames entendimiento en cada uno de nosotros para entender esta palabra, Señor, palabra que viene de ti, Señor amado, y que, Dios mío bendito, esta palabra, Señor, va a ser la obra para la cual tú la has enviado. Que, Dios mío, empuje nuestra voluntad cada día hacia la obediencia a ti, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y en tus manos nos quedamos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Había ciertos títulos, después de haber estudiado el mensaje, que rondaban por mi mente, porque nuestro Señor Jesús habla en este sermón del monte, el cual Lucas recopiló, y le habla a sus discípulos. Amén. Y cuando le habla a sus discípulos, hermanos, él empieza diciéndoles algunos acerca de las bienaventuranzas, les habla de ciertos ayes y les habla, hermanos, acerca
dice que cuando Jesús, antes de ir a escoger a sus discípulos, Él subió al monte a orar. En el versículo 12 usted encuentra eso. Después de haber orado, Él se fue a tomar a sus discípulos. Entonces, después de dar un relato de todo esto, hermanos, hay esta parábola desde el versículo 39 que les relató nuestro Señor Jesús a sus discípulos, y les habla, hermanos, acerca de el guiar de un ciego. ¿Cómo puede guiar a otro ciego? Si ambos son ciegos, ambos caerían en el hoyo. Y esto es interesante, hermano, porque cuando nuestro Señor Jesucristo les habla de esta parábola, les acaba de estar hablando de no juzgar al hermano. Y enseguida les vuelve a reiterar y les dice: no puedes sacar la paja que está en el ojo de tu hermano si antes no sacas la viga que está en el tuyo. Les hace un énfasis de que muchas veces queremos corregir a los demás cuando nuestra vida no es un ejemplo. Y esto es importante, porque si hay algo que nuestro Señor Jesús, o una razón por qué nuestro Señor Jesús les da estos consejos a los discípulos, es por esta razón. Porque los que somos discípulos de Jesús, y este era uno de los títulos que le iba a poner, usted sabía algo: Jesús no tiene discípulos privados. Jesús tiene discípulos públicos. Jesús no tiene discípulos privados. O sea, aquellos que solo son discípulos en la casa de Dios, pero que en el trabajo, en el vecindario, ya no son discípulos de Jesús, o ya no somos discípulos de Jesús. Y esto es importante, porque al Jesús, nuestro Señor Jesús, quererles dar este mensaje a sus discípulos, Él les relata hermanos, una comparación del discípulo, del Hijo de Dios, con un árbol. Y es donde va a estar enfocado el mensaje en esta hermosa noche. Dice, la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús también les dijo: ningún árbol bueno produce frutos malos, y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espinos no se pueden recoger higos ni uvas. La gente buena, y aquí viene la ilustración, la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Y aquí es donde hacemos la típica pregunta: ¿de qué es lo que usted más habla? ¿De qué es lo que usted y yo más hablamos? Porque de lo que más hablamos es el resultado de lo que existe en nuestro corazón. Ahorita los que les encanta la política, si usted es republicano, está un poco triste, ¿verdad? Porque salió culpable. Aquellos que les encanta el trabajo, solo hablan de trabajo. Aquellos que solamente aspiran a ser millonarios, solo hablan de dinero. Aquellos que la belleza que Dios le dio no es suficiente, solo hablan de qué, de Medicaid, de maquillajes,
Sí, porque no están conformes con lo que Dios hizo con ustedes. Se echen lo que se echen, siempre dicen necesito más. Un consejo: no ponga su autoestima en el maquillaje. Para aquellas que ya no se animan a salir sin maquillaje porque piensan que se ven mal, lo que Dios creó es bueno. No ponga su autoestima allí. Interesante, porque Jesús les está diciendo a sus discípulos: hay árboles buenos y hay árboles malos. Hay dos clases de árboles. Y dice él, el buen árbol no va a dar frutos malos. Pero el árbol que es malo tampoco va a dar frutos buenos. Es ilógico, ¿verdad? Y aquí es donde nuestro Señor Jesús nos da una ilustración. Voy a pedir que me pongan las slides los hermanos. Nos hace una ilustración, hermanos, y ahí déjenmela ahorita. Estudiando este mensaje, encontré en uno de los comentarios esta expresión. Me llamó mucho la atención porque dice: nuestros actos revelan nuestro corazón, y nuestro corazón revela quién es nuestro Padre. Nuestros actos revelan qué hay en nuestro corazón, y nuestro corazón revela quién es nuestro Padre. No dejando atrás a aquellos hermanos, ¿verdad?, que les encanta el fútbol. Aquí me voy a esconder ahorita, ¿verdad? El deporte no es malo, hermanos. Lo malo es que usted se sepa todos los nombres del equipo del Barça y no sabe los libros de la Biblia. Que usted se sepa los nombres de todos los equipos del campeonato de Europa, aunque usted sea de Centroamérica, pero no se sabe los textos básicos de la Biblia. Usted se sabe todas las series de Netflix, pero no conoce la palabra de Dios, lo básico. Lo básico. Entonces, nuestros actos reflejan qué hay en nuestro corazón. ¿No ha oído usted personas que le relatan un partido de fútbol y hasta parecen narradores? El que metió el gol fue el árbitro fulano con nombre y apellido, y usted le dice: ¿quién mató a Goliat? Y dice: Samuel. Sí, hermanos. O aquellos hermanos que le dicen: vamos a jugar a las 5 de la mañana, hermano, a las 4 ya están allí en el campo. Pero el pastor les dice: va a haber oración el viernes a las 7. Llegan a las 8:30 para venir a cerrar. Hermanos, somos cristianos públicos, no privados. Y si hay algo que a Dios le interesa, es nuestro testimonio. Se los estaba diciendo a los discípulos, porque hermanos, no podemos ser puntuales para ir a jugar fútbol, para ir a tomar una cena, para ir a un convivio, y seamos impuntuales para venir a la casa de Dios. Y yo sé que no me van a amar los que son impuntuales, porque si algo he aprendido, hermano, el ser impuntual no es por atraso, se vuelve una mala costumbre. Se vuelve una mala costumbre. Aunque usted pueda, siempre va a llegar tarde. Aunque usted pueda, siempre va a llegar tarde. Y ahí tenemos a nuestros hermanos superintendentes de los maestros diciendo: hermano, sea puntual para la oración. Mire, hermano, si yo me pusiera a contar las veces que los que han estado encargados de las escuelas sacan en cada reunión de maestros ese punto, hermano, présteme sus dedos. Un día le dije a uno de los hermanos encargados, le dije: hermano, ¿no habrá otra excusa para que nos regañen? Siempre es la misma. Por eso, hermanos,
A Dios le interesa nuestro testimonio. Usted y yo no somos discípulos privados, no solamente somos discípulos aquí en el templo, somos discípulos allá afuera, allá en el mundo, porque cuando Jesús resucitó, y lo vamos a ver, hermano, cuando Él resucitó y llegó ante los discípulos, Él les dijo: vayan y lleven este evangelio. No le dijo: abran la casa y quédense sentados allí. No, sino que le dijo: vayan, lleven esta palabra, lleven este evangelio, vayan y prediquen este evangelio. Y cuando le digo vayan y prediquen, hermano, no solamente estamos hablando de los días que evangelismo agenda para ir a predicar, sino que en todo lugar, hermano, al compañero de trabajo, a la compañera de trabajo, allá en el mercado, al vecino, a la vecina. Usted y yo somos cristianos adentro y fuera del templo, no solamente aquí adentro. Y eso es algo que Jesús les estaba diciendo: hay árboles buenos y hay árboles malos. Por eso le dice: nuestros actos reflejan lo que hay en nuestro corazón, y lo que hay en nuestro corazón refleja quién es mi Padre. ¿Es Dios o es Satanás? La siguiente slide, hermanos, por favor. Y Él les hace una comparación y le dice: no se cosechan higos de los espinos. A un lado tiene un árbol de espinos y al otro tiene un árbol de higos. Y yo quiero que vayan notando la diferencia, por qué Jesús les hace esta comparación, hermanos. ¿Sabe por qué? El árbol de espino no produce frutos. El árbol de espino no da fruto. Y es algo que deseo que vayamos entendiendo. ¿Por qué? Porque el buen árbol dice que da fruto, pero el árbol de espino no da fruto. ¿Y qué es lo que sucede con el fruto de un árbol, hermanos? ¿Sabe que del fruto de los árboles nos alimentamos nosotros y también se alimentan las aves? O sea, es público. Otros se pueden alimentar de ese árbol. Otros están aprovechando el fruto de ese árbol. Otros se están nutriendo del fruto de ese árbol. No sé si me está entendiendo. Si usted es un espino, nadie está nutriéndose de su vida, de su testimonio. Si usted es un espino, nadie está tomando frutos de usted, porque no los hay. Pero si usted, hermano, es un árbol de higo, déjeme decirle: el vecino, la vecina, el compañero de trabajo, la compañera de trabajo, dice: en esta persona, en este hombre, en esta mujer, hay algo bueno. Hay algo que me llama la atención. Hay algo especial. Aquí hay frutos. Yo quiero tomar de ese fruto. Porque no somos cristianos privados, somos públicos. Somos públicos. La siguiente slide les hace algo similar y le dice: ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Cuántos conocen las zarzas? Bueno, aquí es un poco difícil, la mayoría ya llegando a Estados Unidos ya somos de ciudad, ¿verdad? Yo soy de por allá del monte, hermanos, allá donde hay caseríos, potreros, donde hay vacas, chuchos, gatos, tacuacines, donde se siembra el maíz, el frijol, el arroz, el ajonjolí, todas estas cosas, ¿verdad? Como dijo alguien por ahí, la leche no se da en los mercados, la leche se da de las vacas. Le dice y hace otra comparación: la zarza es una planta que da espinas y no produce fruto. Y me llamó la atención porque este comentarista también dice: en la zarza no produce ni siquiera sombra. En cambio, hermanos, ¿cuántos tomamos de las uvas? Y Jesús le menciona las uvas y los higos porque eran dos clases de fruto que eran consumidos
a grande escala en los tiempos de él. Era algo, hermano, que todos lo consumían. Por eso él hace esta comparación. Pero al final, la siguiente slide dice, el versículo 45 dice: cada árbol se conoce por sus frutos. O sea, cada cristiano se conoce por sus frutos. Por sus frutos. Y ahora el mensaje que nuestro Señor Jesús les dice, o la comparación, o la razón, o el por qué, nuestro Señor Jesús les dice de que de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que tú estés hablando, lo que esté en tu corazón, esa clase de fruto estás dando. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros, hermanos? Mire, antes de decirle esto, vaya al versículo 12 de ahí mismo del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón y da el nombre de todos. Nuestro Señor Jesús les empieza a dar el ejemplo. Pasó la noche orando. Pregunto, hermanos, ¿a cuántos? Y yo sé que humanamente Jesús dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ¿cuántos de nosotros hablamos con papá? ¿Cuántos de nosotros hablamos con papá? Mire, porque hoy en día el que usted convoque a un culto de oración es legalismo. Hoy en día que usted convoque a un culto de vigilia, eso es antibíblico, es legalismo. Mucho menos un retiro. Eso es legalismo para muchos. ¿Sabe por qué? Porque su corazón ya no está conectado con Jesús. Ya está conectado con el yo. Y Jesús en el capítulo 6, en este sermón del monte, les dice: para que sean buen árbol, para que den fruto, para que otros se nutran de ustedes, tienen que estar conectados a la vid. Tenemos que estar conectados a la vid. Por eso, hermanos, cuando Él les dice: miren, no se cosechan frutos buenos de árboles malos, ni se cosechan, hermanos, frutos malos de árboles buenos, porque del buen tesoro del corazón habla la boca. Por eso, hermanos, cada árbol se conoce por su fruto. Mateo capítulo 12, versículo 34. Mateo 12, 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es que los fariseos, hermanos, hablaban de Dios, hablaban de la palabra, hablaban de la ley, pero no hacían, no ejecutaban, no practicaban. Y es que qué bonito, hermano, formar un estudio y venir y hablar de la palabra, o componer un canto que incite a que usted y yo oremos, que nosotros busquemos de Dios. Pero yo me la paso viendo Netflix. Yo me la paso en mis business, como dicen aquí, ¿verdad? Hermanos, no se trata de vivir por él. Por eso allí en el sermón del monte le dice: no podemos ser hipócritas. No puedo venir a quererle corregir a usted cuando mi vida está más hecha a pedazos que la suya.
Y no estoy hablando de problemas, estoy hablando de disciplinas. Hermano, no puedo venir yo a exhortarle, a animarle, a decirle, a enseñarle, a predicarle de que Jesús nos manda a orar cuando usted y yo no nos presentamos ni a la oración. No puedo hacer eso. Vendría a ser un hipócrita. Y no se me vaya a ofender, pero la Biblia es la palabra que usa. Vendría a ser hipócrita, falso, doble cara. La palabra hipócrita, hermanos, es tener dos caras. ¿Sabe con qué se relaciona? Con los actores. Usted ve a los actores de películas, de novelas. Bueno, aquí casi no ven novelas, ¿verdad? Pero de las series y todo eso, ellos allá hacen un papel, pero en la vida real ya tienen otra clase de vida, porque tienen dos caras. Pero en el cristianismo, hermano, no podemos ser doble cara, porque Dios es el que nos mira. Por eso, mire el capítulo 15 de Mateo, versículo 18. Dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Del corazón nacen estas cosas, hermanos. Y da una lista. Y dice, los pensamientos malos. ¿Cuántos están pensando mal aquí ahorita? Los homicidios, los adulterios. Hermano, el adulterio no nace de la noche a la mañana. Se procesa en el corazón. Ah, me gusta la hermana fulana, pero está casada. No, pero es que no sé, como que Dios me la puso en el camino, por eso me vine a congregar aquí. Es que el hermano fulano, ¿verdad? Hermanos, si una mujer ya está casada, un hombre está casado, esa no es para usted. Llegó tarde a la lista de peticiones. Los adulterios no nacen de la noche a la mañana, nacen en el corazón. Aquí en el corazón nacen los adulterios, los malos pensamientos. También dice las envidias. También dice, hermano, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Nacen de aquí. No nacen, hermano. Sí, hay hermanos y hermanas que se encargan de propagarlo, pero de donde nacen es el corazón. De allí nace todo esto, hermano. Por eso, esto es tipificado como espinos. Porque ¿qué hace una espina, hermana? ¿Cuánto le gusta agarrar un árbol con espinas y lo agarra así confiadamente y lo aprieta? Lastima, daña, hiere, duele, hay dolor. Por eso, si usted es un árbol de espino, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Usted va a dañar a otros. Usted va a herir a otros. Por eso, iglesia, Jesús se encarga en decirle a los discípulos: cuando ustedes estén en el área de campo, cuando ustedes lleven mi palabra, acuérdense, van a ser árboles en medio del campo. Asegúrense de que están dando buen fruto. Asegúrense de dar buen fruto. Y cuando Él les dice esto, hermanos, el que den buen fruto se lo dice por dos razones, hermanos. Y esto es importante, porque el árbol bueno, o el decir, vas a ser un árbol público, vas a ser un vocero de Cristo. Hermanos, hay dos razones por las que Jesús se lo dice. Una, lo que vaya a salir de aquí hacia afuera. Y otra es lo que está hacia adentro, hacia nuestro testimonio. Por eso Él inicia diciendo esta parábola: un ciego no puede guiar a otro ciego.
Hermano, usted usaría si usted estuviera ciego, ¿usaría otro ciego de guía? No, ¿verdad? Por lo menos haríamos lo de algunos por ahí, ¿verdad? El ciego llevando al manco. Uno lo dirige y el otro camina. Pero hermanos, no podemos guiar a otros si nosotros mismos no estamos dando frutos. No puedo yo, hermano, venir a decirle, Jesucristo es mi proveedor, cuando yo estoy, hermano, no creo en que Cristo me pueda sacar de un problema económico. Yo no puedo venir a decirle, hermano, Jesús es mi sanador, cuando yo no creo que Él me puede sanar a mí. Hermanos, ¿sabe que muchas veces el fruto que estamos dando no tiene fe? Y esa era una de las cosas que nuestro Señor Jesús quería que los discípulos tuvieran en la vida de ellos. ¿Se acuerda, hermanos, allá en el capítulo 17 de Mateo, hermanos, cuando los discípulos no pudieron sacar un demonio? Y fueron ante Jesús y nuestro Señor Jesús le dijo, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y ya cuando había hecho la sanidad, los discípulos se acercan y le dicen, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y le dijo, por vuestra poca fe. Y le dijo, esto no sale si no es con ayuno y oración. No estaba hablando de sacar el demonio, estaba hablando de la poca fe que existía en los discípulos. Por eso, ¿será necesario ayunar y orar? ¡Claro que sí! Es necesario, porque nuestra fe tiene que crecer. Cuando usted y yo nos apartamos para Dios, hermanos, nuestra fe crece. Cuando usted y yo, hermano, tenemos esa comunión con Dios, nuestra fe crece. ¿Cómo usted y yo damos buenos frutos? Pensemos en un árbol. Para que un árbol nazca, hermanos, mire, ¿qué tiene que pasar con la semilla? Tiene que morir. Jesús dijo en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26, si lo quiere buscar. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, no lleva poco, lleva mucho fruto. Y ahí viene la ilustración ahora. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, ¿para qué? Para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, Jesús nos compara con un árbol. Para que un árbol dé fruto, y dice nuestro Señor Jesús aquí en el Evangelio de Juan, que para que lleve mucho fruto, tiene que morir. Morir a los deseos del mundo. Morir, hermanos, a los deseos mundanos. Porque cuando venimos a Cristo, hermano, aceptamos a Cristo, reconocemos que éramos pecadores, nos arrepentimos. Pero la naturaleza pecaminosa todavía está aquí. O dígame si usted como cristiano no ha tenido malos deseos. Dígame si usted no ha odiado algo o le ha caído mal algún comentario de un hermano o una hermana. ¿Verdad que sí? O desde que aceptó a Cristo ya no ha discutido en su matrimonio. Ya desde que aceptamos a Cristo, hermanos, ya no han habido problemas en el matrimonio. Todos se quedan mirando así como tragando nudos. Hermanos, seamos realistas. Todavía la naturaleza pecaminosa nos ha hecho a muchos dormir en la sala, ¿sí o no?
hombres o mujeres, ¿sí o no? Siendo cristianos, teniendo conocimiento de la palabra, estando el Espíritu Santo adentro de nosotros y ambos siendo cristianos. Dígame si no es cierto. Y el que diga que no, yo digo que ya debería estar allá en el cielo, porque ya es transformado, ya no tiene naturaleza pecaminosa, ya no se enoja, ya no se irrita, ya no siente disgustos. Hermanos, todo eso no es de un corazón, hermanos, que habita en el reino de los cielos. Todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa. ¿O cuántos de aquí ya no se enojan, hermanos? ¿Cuántos de aquí ya no se enojan? ¿Cuántos de aquí ya no quiebran una tacita? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de aquí, hermanos, ya no hemos discutido con nuestra esposa o viceversa, la esposa con el esposo? Nos ha pasado, porque todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa. Por eso nuestro Señor Jesús dice: tienes que ser buen árbol. Buen árbol. Porque si no, ¿qué es lo que le estás dando a conocer a los demás? Hermanos, hace unos meses tuve el privilegio de ir a Arizona a predicar. Y con el dolor de mi corazón, hermanos, fíjese, había un hermano que ya era su cuarto matrimonio. Y no viudo, cuarto matrimonio. Y algunos dijeron: si con una no puedo, ¿verdad? No, pero no las juntó a todas, hermano. Y me tocó decirle la verdad. Porque, hermanos, no podemos ir por el mundo dejando hijos y después diciendo: Cristo te va a ayudar a solucionar tus problemas, cuando nosotros tenemos problemas en el matrimonio como esta persona, y lo que hacemos es huir. Ahora bien, si lo hizo afuera del evangelio, hermanos, Cristo te perdona, no te preocupes. No hay magnitud de pecados aquí que Cristo no pueda perdonar. Pero si ya lo hacemos adentro del evangelio, hermanos, eso sí ya es fuera de lugar, por no decir otra expresión. Por eso, hermanos, cuando usted y yo nos damos cuenta qué frutos estamos dando. Por eso, mire, yo no le voy a decir, hermano, de que somos unas personas perfectas, pero a Dios aquí le está diciendo a sus discípulos: ustedes van a estar expuestos al área pública, ustedes me van a representar a mí, ustedes van a ser llamados cristianos, ustedes tienen que mostrarle el fruto que yo voy a producir en ustedes. No, nosotros no producimos fruto por nuestra propia cuenta, es Cristo quien lo produce en nosotros. Pero si nosotros decidimos si dar fruto o quedarnos inertes. Porque, hermano, si todo fuera por arte de magia, hermano, de que cuando vengo a Cristo, mire, ya todo viene y se empieza a producir, hermano, ya no cupiéramos aquí. En las vigilias estuviéramos topados, en los retiros llenos, en las oraciones llenos. Pero no, hermanos, esta carne todavía nos vence muchas veces. Muchas veces todavía tenemos que pelear. Por eso, hermano, Jesús les dice: tienes que dar fruto. Y una de las razones hacia afuera, solo le voy a dar la lista. En el versículo 37 le dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Versículo 38 dice: dar y se os dará. Es hacia afuera. Versículo 36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Todo aquel que tiene a Cristo es misericordioso. ¿Sí o no?
El 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. El dar fruto hacia afuera, hermanos, es amar a nuestros enemigos. Y allá en el capítulo 5 de Mateo dice: porque amar a nuestros amigos, ¿qué beneficio tiene? Si dice, no hacen lo mismo los de allá afuera, pero amar al que nos ha hecho daño, ¿verdad que cómo cuesta? O usted cuando alguien le hace daño, usted dice: no, a este hermano yo, o esta hermana, yo le voy a dar esto. Hermanos, nuestros sentimientos todavía están allí. Por eso, iglesia, le dice: sean buenos árboles para afuera, pero también les dice hacia adentro. Y hacia adentro, hermanos, es que vamos a tener problemas, van a haber tormentas. En lo personal, mira el versículo 46. Les dice: ¿por qué me llamáis Señor? Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Dice: cuando no hacen lo que les digo. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Tres cosas: viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Dice: es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye su casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. El que oye la palabra, el que viene a mí, dice él, escucha mi enseñanza y las hace, este será como aquel hombre que hace un buen cimiento para construir su casa. Y es que para que una casa no caiga cuando hay inundaciones, hermanos, todo depende de la buena fundación que haya, del buen cimiento que exista. Si este edificio no tiene buen cimiento, en la primera inundación ya usted ya no lo va a venir a encontrar. Así él le dice que seremos los hijos de Dios. Van a venir inundaciones, van a venir tormentas, van a venir problemas, van a venir enfermedades, pero el que tiene buena fundación no será removido. Va a enfrentar la inundación, va a recibir los escombros, pero se quedará en el mismo lugar. No correrá hacia el mundo, sino estará firme en la fe. Pero el que no, dice el 49, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Hermanos, la palabra, esta palabra, no es solo para los predicadores y maestros. Estas promesas no es solo para los pastores. Estas promesas es para usted que ha recibido a Cristo en su corazón. Es para todos. Esta palabra es para todos, hermanos. No solo las promesas, también las demandas. Esas también son para nosotros. Por eso, iglesia, nuestro Señor Jesús les dice: sean buenos árboles para que expresen como yo soy allá en el mundo. Amen a sus enemigos, ámenlos, dad
¿Cuántos son dadivosos aquí? Déjenme mirar para abajo. ¿Cuántos somos tacaños? Hermanos, usted sabe que al ser tacaño, usted deja mal a Cristo. Usted y yo dejamos mal a Cristo. Por eso es que mire, cuando decimos nuestras actitudes, hermano, nuestras actitudes frente a la persona que no conoce a Cristo, no crea que usted es el primero que queda mal. ¿Cuál es la expresión que ellos dicen en cuanto sucede un problema? Dice, míralo, y va a la iglesia. Míralo, y dice que es cristiano. Míralo, ahí va los martes, los jueves y los domingos con un libro debajo del brazo. Bueno, si usted es cada 8, pues viene cada domingo, o si viene cada martes, cada jueves. Pero las veces que usted vaya, lo primero que dicen es, míralo, y es cristiano. Míralo, y dice que es hijo de Dios. Por eso, iglesia, mire, muchos de nosotros dejamos mal a Cristo. Cuando usted, déjeme ponérselo de esta manera. Nuestras actitudes reflejan el carácter de Jesús. Nuestras actitudes reflejan el carácter de Jesús. Obviamente cuando hacemos lo bueno. Jesús no es chismoso, ni es murmurador. Nuestro carácter refleja, nuestras actitudes reflejan el carácter de Cristo. Por eso Jesús les dice, sean buenos árboles. Ahora, ¿cuál era el propósito, hermanos, de ser buenos árboles? Vaya a Juan 20:20. Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 20. Después de que Jesús fue crucificado, después de que Él ya había ido al centro de la tierra por 3 días y por 3 noches, se le aparece a sus discípulos y Él les dice estas palabras. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Versículo 21, dice la traducción del lenguaje actual. Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo, como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Por eso he mencionado esa frase. Hermanos, no somos cristianos privados, somos cristianos públicos. El evangelio no es para cierto número de personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree, no para aquel que fue seleccionado por guapo, por buen peinado, no. No es para cierto número de personas. Por eso les dijo, como mi Padre me envió, así yo los envío. Por eso el apóstol Pablo entendía estas palabras junto con Bernabé. Vaya a Hechos capítulo 13, versículo 46. Dice, entonces, búsquelo, Hechos 13, 46. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz a los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. A fin de llevar. Y cuando Dios escogió a Pablo, cuando le dijo a Ananías, ve y ora por él, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi palabra a Samaria, a Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Hermanos, él no salió de ese continente, pero mire, su palabra sigue siendo predicada hasta lo último de la tierra. Por eso, iglesia, nosotros
somos esos discípulos públicos. Lucas 4:18, nuestro Señor Jesús dijo estas palabras cuando Él, hermanos, llegó al templo. Él recitó estas palabras. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Hermanos, si hay una razón por qué Dios se preocupa por nuestro testimonio, es porque hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita salvación. Necesita salvación. Por eso, iglesia, los ministerios, claro que sí. Y el Señor constituyó algunos pastores, maestros, evangelistas. Pero el deber de predicar, de compartir este evangelio, es para todo aquel que es discípulo de Jesús. ¿Y cuántos somos discípulos de Jesús? Amén. Por eso, iglesia, el Señor le dice a sus discípulos: no es árbol malo el que da buen fruto, y el árbol bueno no da malos frutos. Pero cada árbol se conoce por el fruto que da. Cada árbol se conoce por el fruto que da. Iglesia, usted y yo predicamos el evangelio por medio de un canto, por medio, hermanos, de tocar un instrumento, por medio de la predicación, por medio, hermanos, de la enseñanza. Pero también, acuérdese, predicamos el evangelio por medio de nuestro testimonio, porque la Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas. Por eso aquel sabio dijo: predica y predica, y cuando sea necesario, abre la boca. Porque muchas veces la gente, mire, muchas veces no nos escuchan, pero sí observan. Sí observan. Y es que, hermanos, todo aquel que es hijo de Dios, vamos a reflejar por fuera la obra que Cristo ya hizo por dentro. No piense cambiar por fuera y su interior todavía está lleno de huesos secos. Hermanos, nosotros somos esos árboles. Y mire, tenemos ese fruto que mucha gente quiere tomar. Jesús les dijo: así como mi Padre me envió, yo los envío a vosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, la salvación la hacemos egoísta? Y mire, déjeme expresar esto. Muchas veces estamos en los templos peleando privilegios, peleando, hermanos, doctrinas. ¿Sabe que hace unos días escuché una interpretación de que la iglesia cristiana evangélica es la que más número de denominaciones tiene? ¿Usted sabe por qué es eso? ¿Sabe por qué? Por el yo. Yo creo que no tiene que ser así. Yo creo que el pastor no tiene que usar corbata. Yo creo que las sillas tienen que ser rojas porque es el color de la sangre que tipifica. El famoso yo. Hermanos, y aquí el grande no se llama yo, se llama Cristo. Y la palabra sigue siendo una. La Biblia sigue siendo una. Por eso, iglesia, usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y quizás algunos están comenzando, pero déjeme decirle algo: comparta lo que Jesús está haciendo en su vida. Y aquellos que ya tenemos callos, cuero de rinoceronte, ya somos viejos en el evangelio, hermanos, dos cosas: dejémosle los problemas a Cristo, que Él se va a encargar de ellos, y prediquemos el evangelio.
Prediquemos la palabra de Dios. Dejemos que, ¿se acuerda que le dije que una de las características del árbol es que otros se nutren de ellos? ¿Cuántos se están nutriendo de su vida y de mi vida? No solo, hermano, los que venimos aquí. Mire, un predicador no es solo el que viene aquí a pararse a este púlpito. Predicador es aquel que sabe predicar en la calle, que sabe compartir el evangelio uno a uno. No solo venirme a parar aquí al púlpito, hermano. Por eso, iglesia, Jesús les dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Usted ama a Cristo, usted va a compartir lo que Cristo ha hecho con usted. Usted va a hablar de la palabra de Dios. Y déjeme decirle, iglesia, en estos tiempos mucha gente se está perdiendo, y son gente que están alrededor de nosotros, que tenemos que trabajar, amén. Que usted quiere ser un emprendedor, aleluya, adelante. Que usted quiere, hermano, forjar sus metas, siga y termínelas. Pero nunca mueva a Cristo del primer lugar de su corazón, porque el día que lo haga, ya la regó. Usted puede ser un emprendedor, hermano, de empresas, compañías, como se llaman aquí, ¿verdad? Usted, hermano, quiere metas. Usted quiere ser un doctor o un piloto de aviación. Quiere ir en el siguiente viaje que va a la luna. Si hay cupo, mando a mi esposa, pero quiere irse como astronauta hasta allá, ¿verdad? No me escuchó, no hagan bulla, hermanos. Usted quiere ser un astronauta, gloria a Dios. Usted quiere metas que tiene que estudiar, hermano, hágalos, estúdielas. Siempre les he dicho a mis hijas: hubiera querido tener estas oportunidades, pero no fueron para mí. Dios sabe por qué. Estudien, aprovéchenlas, pero nunca quite a Dios del primer lugar de su corazón. Nunca lo quite de allí. Porque el día que lo haga, ya desvió su mirada de Jesús. Póngase de pie, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros actos revelan lo que hay en nuestro corazón. Y lo que nuestro corazón revela quién es mi Padre. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Él es nuestro Padre. Son nuestras actitudes van a reflejar a ese Dios. Ese Dios que sabe dar. Ese Dios que no juzga.